gente, yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar hablando de mis 10 películas favoritas de terror de los años 30. Esta es una serie de videos que yo vengo haciendo hace un buen tiempito ya, donde elijo 10 películas predilectas dentro de una época. Así que el día de hoy escogí los años 30 porque me parece una de las mejores épocas de las películas de terror, un momento sagrado, por lo menos para mí, porque tenía mucho de Bela Lugosi, Boris Karloff y Lon Chaney. Así que hoy les traje 10 que por supuesto son elecciones personales, no son ni las mejores ni nada. Posiblemente haya muchas que también son muy buenas, pero estas son 10 que a mí me marcaron mucho, así que vamos a empezar. Y hago un paréntesis, estoy preparando el de los años 40 porque ese me está costando un poco, realmente también tiene muy buenas, entonces para elegir yo no soy muy sencilla que digamos, pero esperen ese video también porque pronto va a llegar. Estos videos tendrían que ser renombrados como el foro donde consultamos cómo se llama X película que empieza así y termina con la muerte de tal. No sé si lo notaron, pero siempre me dejan esos comentarios en este tipo de videos. Vamos a comenzar con este top con una película de 1932 llamada The Mummy o La Momia, que es una película protagonizada por Boris Karloff. En esta película nos encontramos con un sacerdote egipcio el cual es resucitado luego de muchos años por unos arqueólogos. Y por supuesto este es un sacerdote que en realidad había sido enterrado vivo como una especie de castigo por haber intentado resucitar a su mujer. La verdad esta es una película de la cual no puedo decir demasiado porque es uno de esos clásicos, de hecho es uno de los monstruos Universal más populares. Yo no soy muy fanática de las películas de las historias de momias, sin embargo esta en particular a mí me gusta mucho porque dentro de la temática egipcia es interesante. A mí por el tema egipcio me gustan otras temáticas. Sin embargo, el tema de las momias no puede quedar ajeno en todo este asunto, así que me pareció genial mencionarlo. Aparte la película es súper memorable y recomendable. Ahora vamos con una película de 1935 llamada The Raven. Esta es una película protagonizada por Bela Lugosi, en el cual hace de lector obsesivo de Edgar Allan Poe. No, este tiene una especie de obsesión más patológica que otra cosa porque el tipo que se obsesiona con las lecturas de Poe y de repente se ve en una situación medio compleja y confusa en la cual tiene que salvar a una chica y bueno, empieza a tener como unos pensamientos bastante raros donde bueno, la quiere convertir en su Lenore. La quiere convertir en una chica de las de Edgar Allan Poe, de su obra. La verdad que pasa a ser una cosa medio turbia porque obviamente las chicas de Poe no terminaban muy bien que digamos, así que vamos a ver cómo le va a esta en particular. A mí me gusta esta película por la constante referencia que hay hacia la obra de Poe y del autor en sí, así que ya saben, es uno de mis autores favoritos, en realidad es mi autor favorito y esta película me parece una joya, pero no se dejen guiar tanto por el tema de el nombre, que es el cuervo, The Raven, porque realmente no es muy fiel que digamos, sino que es una especie de mashup de cosas de Poe, que la verdad se disfrutan muchísimo. Siguiendo por la línea de historias de Edgar Allan Poe, tenemos una historia de 1934 en el puesto número 8 llamada The Black Cat, o El Gato Negro. Esta película también está protagonizada por Bela Lugosi y también con Boris Karloff. Esta película es muy interesante porque en su traducción también tiene un nombre que incluye la palabra Satán, no me acuerdo específicamente cómo es. Todo esto viene a raíz de que una pareja está en su luna de miel, está disfrutando y demás, y ella tiene un accidente, no sé si es automovilístico, pero se lastima y necesita encontrar hospedaje o ayuda de forma inmediata. Entonces van a parar a un lugar que es medio hórrido, medio raro, con un par de personas un poquito extrañas. Y por supuesto ahí se encuentran con Bela Lugosi y Boris Karloff, dos personas que la verdad se portan un poco curiosos, pero les dan hospedaje, los ayudan y demás. De ahí van a empezar a surgir ciertas cosas bastante macabras y de índole satánico. No les puedo decir mucho más, pero esta película es maravillosa. El dúo que hacían Bela Lugosi con Boris Karloff es excelente, entonces eso también lo disfruté muchísimo. Por otro lado está inspirado en el relato de Poe. Digo inspirado porque realmente en ese entonces Poe era más que nada un nombre. Sobre todo porque la historia se nota que no está fielmente inspirada en eso. Tiene algunas cosas alusivas, pero más que eso no.
De igual forma es una buenísima historia y por supuesto que tenga el componente Poe la hace mucho mejor todavía. Ahora vamos con una en el puesto número 7 que lamentablemente no recuerdo tanto porque hace ya bastante que no la veo, la había visto hace mucho en la tele y me había fascinado. Se trata de The Phantom Cribs, que no sé si lo dije, es una película de 1939. Esta película también está protagonizada por Bela Lugosi. Como se darán cuenta, Bela Lugosi era como la estrella del momento, entonces estaba en todas las películas y lo van a seguir viendo en este top porque realmente protagonizó películas que hoy en día son de culto. Esta es una de ellas, sin embargo creo que es una de las menos conocidas. Quizá lo que más van a recordar es esta figura robótica que él crea, que es una especie de criatura, de robot en realidad, destructora. Es una cosa totalmente rara y dantesca por sobre todas las cosas, pero es una criatura que justamente él crea para esto, porque tiene fines medio destructivos, y por eso Bela Lugosi, que es un investigador, es un científico, una cosa así, es investigado porque al parecer no tiene fines muy positivos para la humanidad. Como dato curioso les voy a decir que Rob Zombie obviamente es súper fan de Bela Lugosi y en algunos de sus recitales puede presentar a este Phantom Crib, que es un robot gigante que está buenísimo en sus recitales y aparece y se queda ahí como dando vueltas y está buenísimo. Y también bueno, no me quiero adelantar, pero hay una película que bueno hace alusión a lo que sería una banda de Rob Zombie. En el puesto número 6 tenemos una película de 1932 de James Whale. Esta película se llama The Old Dark House. Es una película que a mí me gusta mucho porque no solo tiene terror, sino que también combina un poco el tinte humorístico. Entonces, se trata de una pareja la cual va a parar en una casa de mala muerte. En medio de una tormenta, por supuesto, se ven obligados a quedarse ahí. Y se dan cuenta que esa familia es una familia muy atípica, una familia muy al estilo Addams, por decirlo de alguna forma. Todo el tiempo están con miradas sombrías, con actividades sospechosas. La verdad, esta película a mí me fascina. Me acuerdo que cuando la había visto me había quedado súper fascinada, me encantaba. Y la verdad es que no tengo mucho más para agregar de esta película, creo que le tienen que dar una oportunidad. Sobre todo si les gustan esas películas que mezclan la comedia con el terror, porque es medio el estilo Abbott y Costello, quizá un poquito más seria, pero bueno, es más o menos por esa línea. En el puesto número 5 tenemos otra película de 1932 y se llama Freaks. Freaks es una película bastante interesante que hoy en día también es considerada de culto. Muchas de estas películas que estoy mencionando hoy en día son vistas como películas que, bueno, fueron un poco la base de todo el género que se construyó en la actualidad. Y todas estas películas medio pochocleras, bueno, todo esto nació a partir de este tipo de películas que son escuelita en realidad y a mí me fascinan. Freaks es una película que van a ver parodiada en muchos lados, pero se trata justamente sobre un circo que contiene personajes muy peculiares, sobre todo con malformaciones, con alguna peculiaridad, digamos, las típicas cosas que se encuentran en los circos de las películas de terror. Esta película gira en torno a Hans, el cual es un enano que por cosas de la vida hereda una gran fortuna y de repente se da cuenta de que hay una persona que está justamente en este circo que se empieza a interesar mucho por él. Esta es una persona muy seductora y muy agraciada, entonces él automáticamente se siente muy afortunado y se deja llevar. Pero por supuesto esta mujer no va a tener un interés amoroso así muy repentino y espontáneo, sino que ya va a tener también un amante. Va a ser todo una gran mentira para poder engañar a Hans. Pero bueno, la voy a dejar ahí. Realmente esta película está buenísima por cómo termina, porque todo parece ser una película muy bizarra, muy grotesca. Sin embargo el final, bueno, no se queda atrás, va a la altura de la película, pero es un final que a mí me perturbó bastante y nunca logré olvidarme. Me gustaría a veces olvidarme de ese final porque es un poco raro, pero bueno. En el puesto número 4 tenemos La Llorona de 1933. Esta es una película, por supuesto, mexicana que hace referencia a la leyenda de La Llorona. No hay mucho para decir. La leyenda de La Llorona es como conocida prácticamente a nivel internacional, sobre todo por acá en Latinoamérica, porque, bueno, muchos de nosotros nos acordamos de este capítulo del Chavo todo el tiempo, es maravilloso. Esta es una de las
entidades fantasmagóricas, si se quiere, que más me llaman la atención porque es parte del folclore mexicano y ya saben que a mí la cultura mexicana me fascina. Por esa misma razón a mí me gustó muchísimo esta adaptación de lo que era una clásica historia de fantasmas. Esta película se trata por supuesto de esta mujer que de un día para el otro pierde a sus hijos y no puede con su dolor, no puede con esta pérdida y se suicida. A partir de ahí se dice que algunos la escuchan llamando por todos los barrios, sobre todo por la noche, para buscar a sus hijos. Todo el tiempo pregunta dónde están sus hijos. Y bueno, no tengo que decirles mucho más sobre esta película. La verdad que a mí me pareció buenísima, a mí me encanta esta historia y me gustaría ver películas más de este personaje en particular y también me gustaría leer historias, así que si tienen para recomendarme alguna yo se los agradecería muchísimo. Ahora vamos a volver al puesto número 3 con una película de 1932 llamada White Zombie, o también es conocida como Zombie Blanco en su traducción, que les puede llegar a sonar si son fanáticos de Rob Zombie porque esta fue su banda anteriormente y por supuesto hace total referencia a la película. Como dato curioso les cuento que White Zombie es la primera película en la que se ven los zombies como personajes, como criaturas en sí. Así que es una película como para tener en el currículum, yo se las recomendaría muchísimo, a mí me había gustado un montón. Transcurre en Haití como la gran mayoría de estas películas sobre muertos vivientes y demás, porque hay un gran culto alrededor de eso, con esto de traer de nuevo lo que yace muerto. Una de las historias que más se me viene a la mente es la de Wes Craven con la serpiente y el arco iris, creo que se llama, que está muy buena y que también hace mucha referencia a eso. Pero me parece que esta es una película que está muy buena, como les decía. Se trata sobre una pareja la cual es invitada a un casamiento en Haití. Y resulta que este hombre que los invita a su casamiento va a tener interés por la chica en esta pareja. No les puedo decir mucho más, pero por supuesto va a tener algo bastante raro y por supuesto medio retorcido, porque este es un hombre que los invita a su casamiento sin mencionar que la chica con la que se quiere casar es la que forma parte de la pareja invitada, por decirlo de alguna forma. En el segundo puesto tenemos otra película que es súper clásica de los monstruos Universal. Se trata de Frankenstein, que es una película de 1931. Por supuesto, esta historia ha tenido 1.000.000 de adaptaciones, reversiones y demás, pero mi favorita siempre fue esta, la clásica con Boris Karloff, que fue para mí el mejor monstruo, la mejor criatura de todas. Creo que a raíz de esto viene un poco el tema de llamarle Frankenstein al monstruo, ¿no? No recuerdo, leí muchas veces Frankenstein, sin embargo nunca me acuerdo si estaba mencionado de forma explícita. Creo entender que la criatura no tiene un nombre, sin embargo como su creador es Victor Frankenstein, creo que viene también de ahí como que se adueña un poco de ese apellido. Pero bueno, no vamos a meternos en confusiones. Esta es una película de James Whale que está adaptada bastante bien, es muy linda, conserva su carga dramática tradicional, porque obviamente esta es una película que yo siempre asocié más a lo dramático que al terror. Obviamente ambas pueden combinarse perfectamente, sin embargo creo que son dos géneros muy diferentes que cuando se combinan hacen una cosa muy bonita de este estilo. La película quizá no es tan triste como lo es la historia en sí de Frankenstein, sin embargo creo que tiene mucho de eso, creo que tiene muchas escenas esenciales que te hacen entender un poco por qué el monstruo es así, tan salvaje, tan resentido con el mundo. Así que definitivamente no se la pueden perder, no sé qué hacen si no la han visto porque es un clásico imperdible. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos una película de 1931 llamada Drácula. I am Dracula. I bid you welcome. Listen to them. Children of the night. What music they make. Como la anterior, esta tiene 1.000.000 de versiones con diversos actores, con cosas adicionales en su historia. Realmente es una de las historias que más explotaron, sobre todo en el cine. Así que
es difícil elegir, sin embargo siempre me voy a quedar con la versión de 1931 con Bela Lugosi. Les cuento como dato curioso que de manera simultánea cuando se grababa la versión inglesa, de habla inglesa, también se estaba grabando la versión latina. O sea, el mismo día que se empezaba a grabar la versión con Bela Lugosi también se grababa la versión de habla hispana. Es muy curioso. Tiene una versión que es prácticamente igual, salvo algunos detalles quizá por cómo está filmada y demás. Pero sacando eso, realmente la película es prácticamente lo mismo, pero en español. Pero bueno, centrándonos en la película de Bela Lugosi, creo que esta es un súper clásico. Esta es una de mis favoritas, pero de igual forma les quería decir, hagan de cuenta como que estas últimas 5 en realidad no tienen un orden, están metidas todas en un mismo frasco y bueno, yo voy sacando al azar porque me cuesta mucho elegir como un orden de relevancia. Las 5 son maravillosas, en realidad las 10 que elegí me gustan muchísimo. Pero estas últimas 5 son como películas que a mí me cuesta mucho elegir orden de importancia. Así que son todas para mí en el mismo nivel, están buenísimas. Pero bueno, Drácula, no sé si es porque quizá tengo como cierta afinidad con el personaje lúgubre de Bela Lugosi, de siendo un conde que está en un gran castillo donde se dicen muchas cosas, donde alberga muchos rumores de los pueblerinos que lo acusan de ser un vampiro y demás. No les voy a contar mucho, pero igual confío en que el mundo entero por lo menos sabe de qué va Drácula. No sé si todos han leído Drácula o han visto alguna película, pero sé que por una cuestión de escuchar, de cultura popular, deben conocer la historia, así que no voy a apelar al tema de los spoilers esta vez. Pero bueno, ahora me encantaría que ustedes me comenten cuáles son sus favoritas dentro de este periodo, de los años 30, porque hay muchísimas. Realmente, como les digo, me costó elegir porque hay un montón y estas son 10 que a mí me gustaron. Así que cuéntenme cuáles son las 10 que a ustedes les gustaron más. O si coincidimos en alguna en particular o lo que fuere. Como siempre les digo, si el video les gustó, los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.